Bueno, quería agradecer a Asad por la invitación. Yo soy una friki de las casualidades y haberme encontrado con Andrea aquella noche, pues la verdad es que ha sido bastante importante para el proyecto. Es la primera vez que lo voy a presentar así públicamente en un tablao, en este tablao de la Facultad de las Ciencias Políticas. Me impone un poco no sé que si es un dragón o un ave. También quiero decir que, bueno, yo no reparto carnes de andaluza, lo que sí le decía a la compañera es que la gente de Cádiz nace donde le da la gana. Entonces, si alguien quiere entrar por ahí, tendría que ser de la provincia de Cádiz, no vale cualquier provincia. San Fernando es Cádiz también, sí. Voy a hablar de este proyecto, de cómo vaya yo lo encuentro, luego explicaré el sentido de la frase, pero lo primero que quiero decir es que yo voy a hablar de mi cosmos, básicamente, paralelo, adimensional, todo este tipo de cosas, pero lo hago además desde una posición política. O sea, yo creo que lo personal es político y creo que lo político tiene que permear, o sea, lo privado, lo considerado privado tiene que permear a lo político y hacerlo desde las formas, desde otros lenguajes que hemos considerado privados. A mí me está costando hablar andaluz porque yo he perdido totalmente mi acento, yo antes ceceaba, luego estudié periodismo y debido a esto de que te exigen el neutro, pues tuve que perderlo y ahora estoy intentando recuperarlo. Esas formas no hegemónicas las estoy intentando trasladar a estos espacios políticos. También quería decir que lo hago también intentando recuperar la subjetividad, ¿no? Entre otras cosas porque la objetividad no existe. O sea, como periodista yo os puedo decir que no existe y como una entidad de no poder os puedo decir que no existe. Y lo que yo considero que es la objetividad es todo aquello que nos dice que lo que sentimos por intuiciones y por emociones no es válido hasta que viene un discurso ajeno y nos dice que es válido. O sea, yo considero, y en estos días, en las últimas 24 horas me han pasado una serie de cosas en mi familia y he estado pensando mucho porque me considero una feminista, ¿no? Y en parte consideraba que soy feminista porque de alguna forma quería corroborar o dar palabras desde el discurso académico, que también es feminista, aunque no estamos en el mismo nivel, para poner cosas, nombre a cosas que yo interiormente ya por emociones y por intuiciones sabía. O sea, esto es una real estupidez. O sea, además de una mierda. Que yo tenga que ir a un discurso externo para validar lo que intuitivamente ya sé, que esta cosa de las madres, no presiento esta cosa, presiento esto, pues a mí realmente me parece que ya se tiene que empezar a poner en cuestión. Bueno, la pregunta más importante en esto de lo personal aquí en el sur es ¿y tú de quién eres, no, chiquilla? ¿Tú de dónde? Pues yo vengo de Chiclana de la Frontera, precisamente de Cádiz, de este pueblo donde se hacían las muñecas Marín, que además recuerdo que cuando yo jugaba allí en el patio, todas las mujeres estaban sentadas a la fresquita con una bolsa de plástico con todas las cabezas de las muñecas que cosían uno a uno los pelos de esa muñeca en condiciones infrahumanas, básicamente. O sea, la marca Marín, este tipo se llegó a convertir en alcalde de mi ciudad, ha sido hecho a base y la marca Made in Spain, ¿no? A base de toda la explotación de las mujeres de mi pueblo. Yo con el tiempo, como yo he sido así como muy curiosa, pues realmente todo lo que he hecho en mi vida es un poco para nombrar mi propia identidad, quién soy yo, ¿no? ¿Quién coño soy yo? Pues entonces, mira, yo os pongo una foto abajo, es mi abuela, que para mí fue un referente muy importante, y arriba el patio donde yo vivo vivo en un patio familiar, allí en Chiclana. Entonces las lecturas de mi identidad que yo hacía, básicamente, con el tiempo fueron tres. Por una parte el tema de la clase obrera, mi familia era una familia muy marcada por la pobreza, mi madre pasó muchísimo hambre la posguerra y mi padre trabajaba toda su familia en un cortijo de terrateniente y llamaban a estas personas los colonos. Yo esto no lo he sabido hasta tiempos después. Y luego las generaciones después, la generación siguiente, que era la de mi hermana trabajaba también de empleada doméstica en una casa y cuando se refería a la empleadora en mi casa le llamaba mi señora. Entonces, para mí, que yo se supone que había nacido en una sociedad de libertades y que iba a poder tener otras posibilidades, ese era un choque muy fuerte. Y a través de los complejos que tenía de mi identidad, pues empecé a dar nombre a las discriminaciones. ¿Cómo da nombre una a una discriminación? Pues a través de
de lo que no le dejan hacer, ¿no? Y de un complejo de inferioridad tremendo, yo lo tenía. Por otra parte, el misoginio, o sea, la misoginia es una cuestión de clase, me hice feminista, no sé si fue boyerante o feminista, yo sé que estas cosas suelen ir muy unidas, yo creo que me hice boyerante y luego feminista. Y usé el feminismo como herramienta imprescindible para esa mirada que yo quería, para esas preguntas que yo quería hacer a la sociedad y para plantearme unos por qué, ¿no? Unos por qué de por qué pasa esto, porque yo soy muy pesada, por qué. Y la tercera cosa que yo había identificado que a mí me causaba mucho complejo era el tema de que yo era de un pueblo, no era de una ciudad. Entonces el peso de la cateta y del ceceo era algo que me pesaba mucho. Fijaos, yo, mientras iba pasando el tiempo, estas tres identidades más o menos, con eso me movía bien. Pero llegó un momento en mi vida en que me bloqueé. O sea, me pasaban una serie de cosas, yo tuve una serie de conflictos internos y externos y no sabía dar nombre a lo que me pasaba, ni desde el feminismo. Y entonces me empecé a rayar muchísimo porque era esta cosa de me pasa algo, yo hablaba con mis amigas, tiene que ver con el feminismo, pero no es feminismo, tiene que ver con el clasismo, pero no es exactamente clasismo. Y lo que sí identificaba es que, mira, eso sí yo de chica, pija, chándal con camisa, tendencia, ¿no? En la época. Yo me sentía, independientemente de lo que estudiara, de lo que hiciera, de los reconocimientos sociales que tenía y profesionales, que era una intrusa, o sea, siempre, que era una farsanta. No sé si habéis leído el artículo de las niñas de la primera fila del diario.es, lo aconsejo, es muy bueno. Ella habla del síndrome de la impostora y desde el punto de vista del género, de cómo las mujeres, de alguna forma, se nos ha construido en un lenguaje diferente, pero luego tenemos que llegar al éxito hegemónico desde el lenguaje hegemónico que no nos han enseñado. Entonces, un poco, yo me sentía siempre así. Y siempre sentía que, independientemente de lo bien que me fuera, nunca me sentía de un mundo, pero tampoco me sentía del otro. Entonces, mira, esto de OT, que ahora se ha puesto tan famoso, he traído a Rosa, que también es de aquí de Granada, porque fijaos qué frase tan potente dice ella cuando le hacen este reencuentro, ¿no? Dice, en ocasiones me da pánico regresar a Granada porque empiezo a hablar mal, como mucho. Hasta no hace mucho me sentía un poco extraña en mi propia casa. Es como si me encontrase en medio de dos realidades y tengo la sensación de que no valiese para un estilo de vida ni para otro. Creo que hay mucho que aprender todavía y evolucionar y quiero llegar hasta ahí. O sea, otra vez, quiero llegar hasta ahí. Que además esto no lo hemos resignificado, ni hay diversidad aquí. O sea, estamos hablando de que necesitamos lenguajes diversos, pero al final se impone el lenguaje hegemónico para llegar hasta aquí y el concepto de éxito sigue siendo éxito único. Ni siquiera dentro del feminismo estamos evaluando otras formas de éxito. Antes teníamos los dos, ¿no? Era como el éxito profesional y el éxito mi éxito es mi familia. Que nos reímos, pero en realidad era un modelo diferente que ahora con el tema del neoliberalismo ya nos hemos cargado. Ahora solo está el éxito profesional y este modelo único genera una serie de problemas. ¿Por qué? Porque para acceder a eso necesita lo hegemónico y cuando tu cultura materna es diferente a lo hegemónico tienes problemas. Claro, ¿qué es lo que pasaba aquí? Mira esta frase de Gloria Anzaldúa, que a mí me causó mucho impacto cuando la vi, que hablaba de mujeres que se encontraban alienadas de su cultura materna, alien en la cultura dominante. Y todo ello como una idea, como telón de fondo, que era la imposición de tener que elegir entre raíces y alas. O sea, hay determinadas identidades que se ven obligadas a elegir entre tener raíces y tener alas. Yo en mi caso, como os digo, perdí mi acento, perdí una serie de cosas por el camino, porque la sociedad me decía que lo que yo era, o sea, esa niña de pueblo que tenía otro tipo de influencia, que tenía otro tipo de lenguaje, no valía para nada. Claro, ¿cuál es la problemática aquí? La cosa a la que yo no sabía dar nombre. Pues qué cultura dominante, ¿no? Si yo soy española. Entonces ahí la sensación era, aquí en el feminismo no se dice nada, hacíamos un encuentro del feminismo del sur y del sur no se hablaba. O sea, yo me encontraba en una situación a la que de verdad que no sabía poner nombre a por qué yo me siento dominada si yo soy española, ¿no? Si a mí me han dicho que mi historia es la de España y si, aunque bueno, yo tenía una lectura evidentemente muy del sur y tenía muy claro que mi norte era el sur, pero no sabía dar nombre a eso dentro
del propio feminismo. Entonces, surge un conflicto entre compañeras feministas y ya se me ilumina la bombilla. Y entonces, entre esas tres patas de cateta, pobre y mujer, se le añade la de soy andaluza. Y eso, con mis privilegios, porque claro, yo estoy aquí porque yo hablo el lenguaje hegemónico, si no, no estaría, yo soy muy consciente de mis privilegios. Pero era tan evidente y empezar a nombrarlo me sirvió, o sea, se me iluminó todo, empecé a ver cosas por todo sitio, como pasa con el feminismo con las gafas violetas, me pasó con el tema de Andalucía, y fue como, joder, ahora veo un montón de cosas, ahora sé por qué esto, sé por qué lo otro, y para mí fue un gran descubrimiento, y ahí es donde entra Pícara Magazine. Yo soy colaboradora habitual de Pícara, y paralelo al proyecto, pues planteé con 3 feministas, algunas que ya conocía, que se habían estado cuestionando conmigo esta cosa del sur, y otras por referencia, por ejemplo, aquí está Olaya Castro, que está hoy aquí, participaron, y planteé una serie de preguntas dentro del propio feminismo. Esas preguntas son, ¿existen dinámicas norte-sur en el Estado español? ¿Las pone el feminismo en evidencia? ¿Aplica el feminismo a la interseccionalidad que tanto exige en otros territorios, en aquellos que tiene más cerca? Os aconsejo el artículo porque es donde realmente vais a ver desarrollado junto al proyecto las intenciones. Y saco, antes del artículo y con un trabajo previo, el manifiesto Como vaya yo lo encuentre, que forma parte del proyecto, que empieza así. Como vaya yo lo encuentre, decían nuestras madres cuando extraviábamos aquella prenda de ropa y les pedíamos de manera tirana que vinieran ellas a encontrarla. No la veíamos porque nunca vimos nada de lo que hacían. Sus trabajos estaban totalmente invisibilizados y ni ahora, siendo feministas formadas, logramos abrir los ojos y mirar hacia nuestras propias raíces desde un enfoque interseccional que ponga en pie nuestros orígenes y nuestra cultura, la andaluza. El sur que limpiaba las vergüenzas al norte y que sobrevive arrastrando su discriminación histórica en silencio, su negación histórica, no más. Bueno, lo del título, aparte de que es una frase que dice mucho mi madre, y supongo que muchas madres lo dirán, evidentemente es un poco irónico y tenía un doble sentido. Por una parte, poner la mirada en todo lo que no vemos, o sea, todas estas cosas que ni siquiera dentro del feminismo podemos nombrar, que es lo que nuestra madre sí veía, porque ella tenía una mirada totalmente diferente, y hacer una crítica también al propio feminismo. Yo me considero transfeminista, pero bueno, ya sabéis que el feminismo viene de ahí, ¿no? Y plantear un reto dentro del propio movimiento feminista, que es donde yo me muevo, y decirle, yo voy a encontrar, o sea, existe un transfeminismo andaluz y os reto a encontrarlo y yo lo voy a encontrar en este proyecto. Entonces, este proyecto va un poco de eso. ¿Por qué para mí es importante? Porque al igual que considero que para no revictimizar la situación de feminización de la pobreza en la que se encuentran las mujeres, tengo que hablar de misoginia y tengo que contextualizar históricamente qué es lo que ha pasado ahí. Para hablar de la situación de opresión que ha sufrido mi pueblo, tengo que hablar también de andaluzofobia, puesto en interrogaciones, y de contextualizar la situación que vive mi pueblo, porque si mi pueblo no contextualiza su situación, nos estamos revictimizando y el peso de la responsabilidad está cayendo individualmente sobre nosotras, cuando aquí de lo que estamos hablando es de un contexto de vulnerabilidad, de una serie de cánones para llegar a esta imagen de éxito en las que unas personas tienen unas ventajas y otras tienen otras. Ojo, yo estoy hablando de Andalucía como un terreno diverso. Yo sé que hay identidades en Andalucía que están mucho más jodidas que la nuestra, pero mi intención es recuperarlo y poner nombre a todo lo que ocurre en el sur desde el feminismo. Aquí traigo algunos datos de la situación en Andalucía. Me llama mucho la atención la última, ¿no? Que según el SAL, el 50% de la tierra cultivable en Andalucía está en manos del 2% de propietarios. La concentración esto va a peor. Y bueno, esto tampoco tiene un enfoque diferencial. Las mujeres rurales en Andalucía están haciendo un proceso muy importante de tenencia de tierras porque trabajan esas tierras, se consideran trabajos reproductivos y ni siquiera pueden tener acceso a la propia propiedad. Y bueno, ya vamos al proyecto en sí. Yo uso mucho imágenes de este tipo, o sea, lo que hago es esta intención de intentar que los dos mundos, el que se ha considerado teórico, hegemónico, se cruce con lo que se ha denostado tanto en el sur.
y me da un poco igual si, por ejemplo, el tema de las folclóricas, que yo lo uso mucho, tiene un tinte franquista o no tiene. A mí me da exactamente igual. Yo creo que tenían cosas que decir, que también eran mujeres muy libres en su tiempo. Entonces, lo que hago es hacer cruces entre unos mundos y otros, pues para dar sentido a la reivindicación. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Judith Butler es Tomatito de la Isla y Simone de Beauvoir es la flaca de Jerez. Entonces, lo que hago es eso, cruzar los mundos y darle validez al mundo que yo he conocido y ponerle nombre. Entonces, por ejemplo, aquí pongo a la Fresquita Sabadell, Hoy comen pipas, Judith Butler y Lola Flores. Entonces, por ejemplo, en esta conversación Judith Butler dice: no se puede establecer ninguna correlación, por ejemplo, entre el travestismo, el transgénero, la práctica sexual y la distribución de las inclinaciones heterosexual, bisexual y homosexual no puede determinarse de manera previsible a partir de los movimientos de simulación de un género ambiguo o distinto. O sea, como ella, sencilla como ella es, campechana. Y luego, del otro lado, pues la traducción de Lola Flores, que sería: aquí no se ha dado un pipazo con una amiga, ¿no? De toda la vida. Entonces, los objetivos generales, sacar del pozo de la oscuridad nuestras diferencias históricas y nuestras particulares dentro de los propios feminismos y dar voz a las violencias que recibimos a diario por este motivo. Yo os invito a que os pongáis las gafas porque os vais a enterar. Bueno, si lo queréis, ¿eh? Tampoco. Rescatar otros lenguajes no hegemónicos y trasladar el acento andaluz a los espacios públicos de poder. Yo ahora mismo estoy hablando, soy una privilegiada, pero no sé, podría haberme hecho aquí una huelga flamenca y que entendierais que quiero decir algo con eso. O sea, en Andalucía el arte es algo que está muy presente y, sin embargo, se considera algo lúdico, no se considera un discurso político. En mi pueblo están las talegueras, que son maravillosas y hacen una pedagogía increíble y no se considera político. Sin embargo, viene un grupo punk, porque hace punk y es punk y tal, y qué guay es, y ya qué político es, qué guay, yo soy punk, entonces un poco eso. Entonces, para recuperar esto tengo una sección que es Wikifieras Cunilingüística, que lo que hago es pues recuperar, explico a mi manera pues expresiones andaluzas como no ni na o llorando es moresía, que luego ya me dijeron que no eran moresía, que eran moresía, entonces así ricamente nos nutrimos. Y este último párrafo me gusta mucho, que estas son nuestras maneras de hablar y de expresarnos y nos encanta. Superadlo ya, por favor, porque estoy hasta el coño. Y luego, reivindicar nuestra fuerza y poderío, mejor hablar de poderío que de empoderamiento, porque el poderío, aquí se habla más de poderío, empezar a hablar de las personalidades andaluzas que a lo largo de la historia desafiaron con su arte, sus escritos, sus palabras, sus taconazos las normas de género. Yo ahora empiezo una labor de investigación, de entrevistas, porque mi intención es poner voz a todas estas historias. Voy a hablar del charneguismo, voy a hablar de la cultura afroandaluza que no se conoce y de un montón de cosas que están ahí que se pueden resignificar y que son muy interesantes. Generar un feminismo y transfeminismo andaluz sin tabúes y sin complejos, cosas que podemos recuperar y de las que nos podemos sentir súper orgullosas. La hermandad existente entre mujeres provenientes de un legado andalusí, la convivencia en patios de vecinas y corralas, la desdramatización y la alegría con planteamiento ante la precariedad, pedirle a la vecina una ramita de hierbabuena, la capacidad de construir un encuentro con lo que se tiene, la brutal concepción de los cuidados, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas en las que somos referentes y podemos trasladarlo también al norte. Resignificar los cuidados y ponerlos en la base de nuestras reivindicaciones. Yo aquí no me puedo extender, pero en mi caso el tema de los cuidados es brutal. Mi madre tiene una enfermedad brutal por el tema de los cuidados y para mí los cuidados son la base del futuro que quiero construir, pero tienen que llevarse a cabo en igualdad de condiciones, en las condiciones justas y cambiando un poco los espacios, que no sean siempre las mujeres las que estén ahí, las que cuidemos, o sea, que sea la base de todo el futuro que queremos construir. Y por último, y lo más importante, celebrar los pipazos con las amigas y la alegría como venganza. Pongo algunos ejemplos porque ya los tenemos de gente que con su discurso de andar por casa se ha colado en lo público, que además son de aquí del sur, como las vecinas de la Corrala Utopía, Sin Luz, Sin Agua, Sin Miedo, Inmaculada Michinina en Cádiz, Aisha Morada y Milagros Arzúa. Si yo no hablo, tú no hablas, no sé si tengo tiempo para poner un vídeo. Es solo un vídeo, el de Inmaculada Michinina, quiero que lo veáis. Bueno, después la historia de Inmaculada fue otra, pero a mí este momento me gustó mucho porque es una mujer gaditana que empieza a hablar de su situación en un pleno y ella está con el papel, como con el discurso hegemónico. Llega un momento en que se da cuenta que el Partido Popular y Teófila Martínez se estaban riendo de ella, suelta el papel y empieza a decir pues lo que siente, y creo que es importante. ¿Sí? Voy a adelantarlo un poco porque no lo voy a poner entero.
esas mujeres que se ven en una situación precaria y que después de ver el cachondeo que se tienen esta gente montado, suelta el folio y decide hablar. ¿Quién le dice a esa persona que su lenguaje y sus expresiones y su forma de expresarse no son legítimas, ¿no? ¿Quién se lo dice? Bueno, tengo que acabar. Estamos hablando de dignidad. Yo tengo una teoría que es así muy loca, no sé si es verdad. Yo creo que la gente de dinero tiene dinero y la gente pobre lo único que nos queda es la dignidad. Y si no tenemos historia, nunca, nunca, nunca vamos a poder tener dignidad. Muchísimas gracias.